Hola a todos, mi nombre es Ana María Rojas y esta es la historia que me arrebató la paz para siempre. Ocurrió en la Ciudad de México en el año 2019, durante lo que debía ser una cirugía de rutina para extirpar una apendicitis que se había complicado dramáticamente. Lo que viví no tiene cabida en la ciencia, la lógica o la religión que conocía. Recuerdo el frío metálico de la mesa del quirófano y la dulce neblina del anestésico invadiendo mis pulmones, la cuenta regresiva que nunca llegó a cero. Después vino la oscuridad, pero no fue una oscuridad de sueño. Fue una nada abrupta y total que se rompió con el sonido más aterrador de mi vida, el de una alarma de monitor cardíaco, un pitido agudo y desesperado que me obligó a despertar. El problema era que yo no desperté en mi cuerpo. Desperté flotando a unos 3 metros sobre el suelo de azulejos blancos, observando la escena con una claridad espectral, libre de dolor, pero llena de un pánico frío que no pertenecía al mundo físico. Justo debajo de mí, vi un cuerpo inerte sobre la mesa, un cuerpo pálido, casi gris, rodeado por médicos que se movían con la urgencia de una tragedia. Reconocí inmediatamente el rostro, las manos, las pequeñas cicatrices que ni siquiera mi marido conocía, y en ese instante comprendí la verdad con una certeza desgarradora. Ese era mi cuerpo. Esa era Ana María Rojas muriendo, o, peor aún, ya muerta. Los médicos luchaban por devolverle la vida a la cáscara que yo había habitado. La visión de mi propio pecho inmóvil, del electrocardiógrafo emitiendo una línea plana y de la desesperación en los ojos del cirujano jefe. El doctor Ramírez se grabó en mi memoria como un hierro candente. Regresé de ese lugar, pero regresé con un conocimiento que me persigue, una misión imposible y el miedo profundo de lo que vi y escuché al borde de la nada. Mi vida antes de ese día era la típica rutina de una profesora de primaria de 42 años, dividida entre las lecciones de historia, las comidas familiares y la incredulidad total ante cualquier vestigio de lo sobrenatural. Yo era una persona práctica, de ciencia, convencida de que cuando la vida terminaba solo quedaba el olvido, un silencio eterno. La idea de un alma separándose del cuerpo me parecía ridícula, propia de cuentos de fantasmas. Esta creencia me había dado una paz cómoda, una certeza de que no había nada que temer más allá de lo que pudiéramos ver o tocar. Mis problemas eran mundanos: pagar la hipoteca, corregir exámenes y planificar las vacaciones de verano. Nunca consideré la posibilidad de que la realidad fuera mucho más vasta y cruel de lo que mis limitados sentidos podían procesar. Cuando la apendicitis se complicó rápidamente y me tuvieron que trasladar de urgencia al Hospital Central, mi única preocupación era sobrevivir y no dejar a mis hijos pequeños sin madre. Nunca imaginé que el verdadero desafío no sería enfrentar la muerte biológica, sino enfrentar lo que aguarda en el umbral, ese espacio liminal donde la física deja de existir y la conciencia se convierte en un fantasma. Si deciden escuchar esta historia hasta el final, les prometo que no se trata de una alucinación inducida por medicamentos o la falta de oxígeno, sino de un testimonio frío y preciso de eventos que ocurrieron mientras mi cerebro estaba clínicamente inactivo. Presten atención a los detalles, porque estos detalles son la prueba irrefutable de que nuestra existencia no termina donde pensamos. Lo que van a escuchar a continuación no solo transformará su entendimiento sobre la muerte, sino que los obligará a confrontar la aterradora verdad de que el mundo que creemos conocer es solo una fina capa sobre una realidad más profunda, una realidad que exige un sacrificio y que me encargó una misión que, de no cumplirse, podría condenar a quienes amo. Cuando terminen, les aseguro, mirarán la oscuridad de la noche con un miedo nuevo y justificado. Si te gusta este tema, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos vídeos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratemos. Tu participación hace la diferencia. La primera sensación que tuve fuera de mi cuerpo fue una ligereza absoluta, como si me hubieran despojado de una pesada armadura de plomo que había llevado toda mi vida. No había frío, no había dolor,
pero sí una abrumadora sensación de desplazamiento. Tardé unos segundos en procesar que la cacofonía que escuchaba provenía del interior de la habitación. Justo debajo de mis pies flotaba. Era un estado totalmente incomprensible, como ser aire y vista al mismo tiempo. El quirófano era un caos controlado. El cirujano, el doctor Ramírez, un hombre robusto y calvo que me había tranquilizado minutos antes, gritaba órdenes con voz ronca. Sus ojos detrás de las gafas de aumento estaban fijos en el monitor que mostraba una línea verde monótona. La luz azul de la sala era fría y se reflejaba en los instrumentos de metal pulido. Vi a una enfermera rubia, cuya placa de identificación decía Elena, inclinarse sobre mi cuerpo y comenzar a presionar mi pecho con movimientos vigorosos. Ese cuerpo era tan ajeno y tan familiar. Reconocí el camisón del hospital, la manta quirúrgica mal doblada, el tubo endotraqueal sobresaliendo de mi boca. Sentí una punzada de terror, no por la muerte, sino por la injusticia de ver cómo otros luchaban por algo que ya no me pertenecía. Mi conciencia era nítida, más clara que nunca, y mientras observaba a Elena bombeando sobre mi esternón, pude escuchar la conversación. Doctor Ramírez gritó, la voz tensa, necesitamos desfibrilador. Rápido, está en asistolia. Tiempo. Vi al anestesiólogo, un joven con barba recortada que había bromeado conmigo sobre Guadalajara, inyectando algo en la vía intravenosa, con manos temblorosas. Sus rostros eran un mosaico de preocupación profesional y miedo personal. Estaban perdiendo a la paciente Ana María Rojas Anjó. La verdadera Ana estaba justo ahí, siendo testigo de mi propio final. Recuerdo que me fijé en un detalle insignificante que luego se convertiría en mi ancla de realidad. En la esquina superior izquierda del monitor SG, donde se proyectaban las ondas de mi corazón detenido, había una pequeña mancha de café seca, un detalle que solo podía haber sido observado desde mi perspectiva elevada. Era la prueba. Mi mente lúcida, fuera del cuerpo, gritaba que esto era real, que no era un sueño ni una droga. La enfermera Elena retrocedió y el doctor Ramírez tomó las paletas del desfibrilador. El olor a metal y alcohol se intensificó. Me sentí atraído no por la gravedad, sino por la energía que emanaba de la máquina. «Despejen», gritó Ramírez. La descarga sacudió mi cuerpo en la mesa. Un arco eléctrico brutal. Observé el salto violento y esperé ver la línea verde quebrarse y danzar, pero permaneció plana. La desesperación en la sala se hizo palpable. Fue entonces cuando la escena comenzó a desvanecerse en los bordes, como si la realidad estuviera siendo borrada por una mano invisible. Escuché un zumbido bajo, un sonido que vibraba en la médula de mi ser, y de repente, una luz. No era la luz fría del quirófano, sino una luz cálida, de un blanco puro e inmenso, que se extendía desde arriba y me envolvía. Fue la sensación de paz más profunda que jamás había experimentado. La paz absoluta que el mundo siempre promete y nunca entrega. Fui elevada rápidamente, alejándome del ruido de las máquinas y las voces frenéticas, dejando atrás el cuerpo que me había fallado. El quirófano se convirtió en un punto distante debajo de mí, una pequeña caja de dolor y fracaso. Mientras la luz me absorbía, me sentí completa, perdonada, libre. Era el hogar, el verdadero destino, un lugar de amor incondicional que trascendía toda lógica humana. No había figuras, solo la presencia, pero la comunicación era clara e instantánea, no con palabras audibles, sino directamente en mi conciencia. Puedes descansar, Ananás, terminado tu camino. La voz, o el pensamiento, era tranquilizador, como una madre consolando a un niño asustado. Estaba lista para hundirme en esa dicha, para aceptar el olvido bendito, pero justo cuando estaba a punto de disolverse en la luz, el tono cambió. La luz pareció parpadear y sentí una ligera repulsión, una resistencia. Pero debes volver. Fue la instrucción, firme, sin posibilidad de debate. Me pregunté, ¿por qué? Si este era el paraíso, ¿por qué forzar el regreso a la carne? La respuesta llegó con una urgencia que rompió mi paz. Hay un peligro inminente que no has visto, una sombra que se acerca a tu línea de sangre. Debes advertirles, debes impedirlo. Sentí una oleada de angustia. ¿Advertir a quién?
¿Sobre qué? Intenté preguntar, gritar en ese espacio de silencio absoluto. No puedo regresar, no sé qué advertir, déjame quedarme. Pero la fuerza que me envolvía no era una opción, era una necesidad cósmica. La misión de advertencia era más importante que mi propia paz. El mensaje se hizo más específico y escalofriante. El peligro está en la casa. An está en el tercer escalón. Antes de que pudiera comprender el significado de la casa o del escalón, la luz se retrajo de golpe. Sentí una fuerza gravitacional brutal, como si un gancho invisible me hubiera agarrado y me estuviera arrastrando de vuelta a la suciedad y el dolor. El zumbido se convirtió en un rugido ensordecedor. Abajo, el pequeño punto azul y blanco del quirófano se hizo gigante de nuevo, y me lancé en caída libre hacia la mesa metálica. No quería volver, pero no tuve elección. El último pensamiento que recibí fue una advertencia final, un eco frío que resonó mientras mi conciencia se estrellaba contra mi cuerpo, inerte: no confíes en lo que veas al volver. No confíes en nadie cerca del escalón. El impacto al volver no fue suave, fue como chocar contra una pared de dolor sólido y frío. El cuerpo se sintió inmediatamente pesado, una cárcel de huesos y carne que me aprisionaba de nuevo. El oxígeno, que antes no me era necesario, ahora era una necesidad brutal y dolorosa. Abrí los ojos, o al menos intenté hacerlo, y solo percibí luces borrosas y la sensación de que mi pecho había sido atravesado por un rayo. Los músculos me dolían con una intensidad que eclipsaba cualquier otra sensación. Escuché una voz triunfante y áspera. ¿Se salvó? Doctora, la presión está subiendo. Era la voz de Elena, la enfermera rubia, y la escuché claramente, a pesar de que la realidad aún se sentía distante y viscosa. El doctor Ramírez suspiró con un ruido gutural de alivio. Por poco, Ana María, por muy poco. Tuviste mucha suerte. La palabra me pareció una burla cruel después de lo que había experimentado al borde de la eternidad. Yo no había tenido suerte. Había sido devuelta la fuerza. Permanecí semi-inconsciente durante horas, quizás un día entero. Cuando finalmente desperté con claridad, estaba en una sala de recuperación. Las luces eran más suaves, y el constante pitido del monitor ya no me asustaba, sino que me irritaba. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y adolorida por la intubación. Mi marido, Jorge, estaba sentado junto a mí, la cabeza gacha, con el rostro surcado por el cansancio y el alivio. Lo primero que hice, con un hilo de voz débil que apenas reconocí, fue preguntar por los detalles, no sobre la cirugía, no sobre mi pronóstico, sino sobre la muerte. Le pregunté a Jorge si recordaba a los médicos que me atendieron. Me confirmó que el cirujano principal era el doctor Ramírez y que la enfermera que asistió a la reanimación se llamaba Elena. Aunque él no la conocía personalmente, solo la había visto en la entrada. Estos eran detalles que mi conciencia flotante había recogido. La prueba inicial estaba allí, pero necesitaba más. Necesitaba la confirmación de lo imposible. En los días siguientes el dolor físico disminuyó, pero la angustia mental creció. Estaba consumida por el recuerdo del vacío, la luz y, sobre todo, la advertencia. El peligro está en la casa, está en el tercer escalón y la prohibición. No confíes en lo que veas al volver. No confíes en nadie cerca del escalón. Estas frases se repetían en mi cabeza, una liturgia de terror. ¿Qué escalón? Teníamos una escalera de madera antigua en el centro de nuestra casa. ¿El tercer escalón desde arriba o desde abajo? ¿Quién era la persona cerca del escalón en la que no podía confiar? Necesitaba validar mi visión más allá de los nombres de los profesionales. Necesitaba la mancha de café. Cuando el doctor Ramírez vino a verme, se mostró afable, felicitándome por mi recuperación. Me explicó que tuve una sistolia de casi 3 minutos, un evento que casi me cuesta la vida. Yo lo miré, mi mente trabajando con una frialdad inusual. Doctor, le dije con voz tensa, necesito hacerle una pregunta muy extraña, pero por favor sea honesto. Ramírez pareció incómodo, pero asintió. Pregunte, Ana María. Para eso estoy.
Le pregunté entonces si el monitor ECG que usaron durante mi reanimación tenía una mancha seca de café en la esquina superior izquierda de la pantalla. Vi cómo su rostro se contrajo en una expresión de sorpresa genuina, seguida de una profesional. Se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad, paseando la mirada por la habitación. Finalmente, suspiró y se quitó las gafas. Mire, Ana María, sé que las experiencias cercanas a la muerte pueden ser muy vívidas, y a veces el cerebro juega trucos. Pero sí, hace unas semanas un residente derramó café en el monitor portátil, lo limpiamos, pero dejó una marca que nunca salió del todo. ¿Cómo lo sabe usted? Mi corazón latía desbocado, no por el esfuerzo físico, sino por la confirmación aterradora. Había visto la mancha desde la perspectiva de mi alma. Mi experiencia no había sido una alucinación hipóxica, había sido real. A partir de ese momento, la paz que sentí en la luz se desvaneció, reemplazada por el pánico y una paranoia creciente. Estaba viva, sí, pero con una fecha de caducidad indeterminada y una misión que no sabía cómo empezar. Me dieron el alta unos días después, todavía débil, pero obsesionada con regresar a mi casa, a esa estructura de ladrillo y madera en la colonia Roma que ahora percibía como una trampa mortal. Jorge, al verme tan ansiosa por ir a casa, pensó que era la nostalgia. Me llevó a casa en el coche, mientras yo repasaba mentalmente cada detalle de la advertencia. Al entrar por la puerta principal, el olor a madera vieja y cera me golpeó. Era el olor de la infancia de mis hijos, el olor de mi vida segura, ahora contaminado por la promesa de un mal indescriptible. Nuestra escalera es majestuosa, y caoba oscura, con una curva suave. Me detuve en el recibidor, sintiendo que mi estómago se encogía. Jorge, que cargaba mi pequeña maleta, me preguntó si me sentía mal. Solo respira, mi amor, ya estás en casa. Yo no podía responder. Mis ojos estaban fijos en la escalera. Conté lentamente empezando desde abajo en 1, en 2, en 3. El tercer escalón era ligeramente más ancho que los demás, un punto donde el carpintero original había tenido que ajustar la madera. Estaba desgastado por años de uso, pero no había nada visualmente anormal. En el encierro, la advertencia no era sobre la estética del escalón, sino sobre su significado. Y al lado de ese escalón, justo allí, en el punto donde la barandilla comenzaba a curvarse hacia el primer piso, estaba mi hijo menor, Patricio, de 7 años, jugando con un coche de bomberos. No confíes en nadie cerca del escalón. Patricio estaba sonriendo, inocente, ajeno a la tormenta que acababa de entrar en la casa, pero la advertencia era clara y brutal. ¿Cómo podía no confiar en mi propio hijo? ¿O significaba que alguien más lo estaba manipulando? La sombra del peligro se había posado sobre la vida de mi familia. El regreso a la rutina doméstica se sintió como una farsa. Yo estaba allí preparando la cena, ayudando a mis hijos con la tarea, conversando con Jorge sobre el pago de servicios, pero mi mente estaba a 3 metros sobre mi cuerpo, reviviendo la luz y la advertencia. La paz se había esfumado, reemplazada por una vigilancia constante y agotadora. La advertencia sobre Patricio, el tercer escalón, y la desconfianza me estaba volviendo loca. Intenté razonar la situación con la lógica que me había definido durante 42 años. Patricio, mi pequeño, dulce y a veces despistado hijo. ¿Cómo podría él ser parte de un peligro inminente? ¿Podría la advertencia referirse a que él era la víctima del peligro Ipsilon nulla fuenchi? Esto tenía más sentido, pero el mensaje original no era una protección, sino una prohibición. No confíes en nadie cerca del escalón. Decidí empezar la investigación por el único punto fijo y tangible, el tercer escalón. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio y la luna filtraba su luz a través de las ventanas de la sala, yo me levantaba de la cama fingiendo ir por agua. En realidad, iba a la escalera. Me sentaba en el suelo de madera y examinaba ese escalón en particular con una linterna diminuta, buscando cualquier signo de manipulación, de un hueco escondido o de una trampa. El escalón, como había notado al regresar del hospital, era ligeramente más ancho. La veta de la caoba se extendía en un patrón irregular. Pasé mis dedos por la madera, sintiendo la textura desgastada. Unas noches después de mi alta, mientras palpaba el borde derecho, sentí algo. No era una astilla, sino una hendidura fina y profunda.
casi invisible. Tuve que usar la uña para raspar la suciedad acumulada a lo largo de los años. Debajo de la capa de barniz viejo, había un pequeño corte, deliberado, como si alguien hubiera usado un cincel fino o un cuchillo para marcar la madera. El corte formaba un símbolo, o al menos lo parecía. Era un círculo con una línea vertical que lo atravesaba. Me congelé. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que despertará a Jorge E. Esto no era casualidad. Esto era un signo, pero... ¿de qué? Busqué en internet patrones extraños, runas antiguas, símbolos esotéricos, cualquier cosa que se pareciera a ese círculo con una línea. No encontré coincidencias exactas. El símbolo era simple, pero su presencia allí, en el punto exacto de la advertencia, era escalofriante. Entendí que la misión no era solo advertir, sino descifrar. El peligro estaba codificado. Mientras más me sumergía en esta búsqueda, más distante me sentía de mi familia. Jorge notaba mi creciente aislamiento, mi nerviosismo. Una tarde, me confrontó suavemente en la cocina, mientras yo pelaba patatas con la precisión de un autómata. Ana María, estás diferente desde el hospital. Estás aquí, pero no estás. ¿Qué te pasa? Yo no podía decirle la verdad, no podía confesar que había muerto y regresado con un encargo cósmico, y mucho menos que sospechaba que un peligro innombrable acechaba en el tercer escalón de nuestra casa. Me tomaría por loca, o peor, me internaría, así que me escudé en el trauma postoperatorio y la debilidad. Solo estoy cansada, Jorge. Los médicos dicen que la recuperación de un paro cardíaco es lenta. Él pareció aceptar la explicación, pero sus ojos permanecieron llenos de preocupación. Me abrazó con fuerza, y ese abrazo me recordó cuán preciada y frágil era la vida que me habían obligado a recuperar. Pero incluso en sus brazos no podía confiar plenamente. La sombra de la advertencia se interponía. No confíes en nadie cerca del escalón. Patricio seguía jugando cerca de la escalera, y a veces Jorge también se detenía allí para revisar el correo. Comencé a observar a Patricio con una intensidad que rayaba en la paranoia. El niño era normal, alegre, a veces travieso. Sin embargo, noté un cambio sutil en su comportamiento. Hablaba solo más a menudo de lo habitual. No eran monólogos infantiles, sino diálogos silenciosos. A veces lo encontraba mirando fijamente el tercer escalón, con una expresión seria que no correspondía a su edad. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, le pregunté casualmente sobre su juego favorito. Me dijo que estaba jugando con su amigo imaginario. Tino, los niños tienen amigos imaginarios, pensé, tratando de sofocar la histeria. Pero luego me contó algo que me heló la sangre. Tino me dijo que no pisara el tercer escalón de noche. Me dijo que algo malo pasaría si lo hacía. Lo miré fijamente. Patricio, ¿por qué Tino dice eso? Porque Tino dice que ahí vive un bicho que le gusta el silencio y la madera. Mi mente se aceleró. Tino, el amigo imaginario que daba advertencias sobre el tercer escalón. ¿Era Patricio un simple mensajero? ¿O era Tino la manifestación del peligro que se acercaba, utilizando a mi hijo como canal? La necesidad de encontrar el significado del símbolo marcado se hizo urgente. Si el símbolo era una clave, debía encontrar la cerradura. Una noche, incapaz de dormir, revisé los álbumes de fotos familiares en busca de algo que pudiera relacionarse con el círculo y la línea. Busqué fotos antiguas de la casa, de los dueños anteriores, cualquier cosa. Encontré una caja de recuerdos de mi suegra, la madre de Jorge, que había vivido en la casa antes que nosotros. Ella era una mujer excéntrica, aficionada a la historia local de la colonia Roma y a ciertas prácticas que ella llamaba folclore. Entre cartas y tarjetas, encontré un pequeño libro encuadernado en cuero oscuro, sin título. Estaba lleno de dibujos a mano, símbolos extraños y textos en un español antiguo y un latín macarrónico. Abrí el libro con manos temblorosas. Pasé las páginas hasta que mis ojos se detuvieron en la página 17. Allí estaba el dibujo, claro e inconfundible. El círculo con la línea vertical que lo atravesaba. Debajo, un texto escrito con caligrafía apretada. Leí la traducción que mi suegra había apuntado al margen con tinta roja. El círculo del silencio. No es un símbolo de protección, sino de demarcación. El que lo marca está llamando a algo que habita en las profundidades de la casa. El sacrificio
Debe estar cerca de la marca para que la conexión se mantenga. El pánico se apoderó de mí en sacrificio. San Patricio estaba cerca del escalón. Mi suegra había marcado el escalón, pero mi suegra había muerto hace 10 años. ¿Quién había reactivado la marca? Me levanté de golpe, sintiendo que la debilidad postoperatoria había desaparecido, reemplazada por una adrenalina helada. Corrí hacia el recibidor. La casa estaba sumida en una oscuridad profunda. Al llegar a la escalera, la luz de la luna llena bañaba el tercer escalón. Miré Eusugelu y en lugar de ver el coche de bomberos de Patricio, vi un pequeño charco oscuro, viscoso, que no había estado allí antes. Olía a hierro y tierra mojada. Levanté la linterna que llevaba en el bolsillo de mi bata. La luz reveló el horror en una estatuilla de barro, tosca y grotesca, de una criatura con cuernos pequeños. Estaba colocada justo al lado del tercer escalón, y junto a la estatuilla, un animal pequeño, un ratón, con el cuello torcido, marcando el charco de sangre, un sacrificio. Alguien en esta casa estaba haciendo ofrendas. El hedor ferroso de la sangre y el descubrimiento de la estatuilla de barro me paralizaron. No era folclore, no era una superstición inofensiva. Esto era real, tangible, y estaba ocurriendo dentro de las paredes de mi hogar. El círculo del silencio exigía sacrificios, y la marca estaba siendo activada. Mi suegra, la dueña del libro, había conocido este ritual, pero ¿quién lo había retomado? ¿Y por qué ahora, justo cuando yo había regresado con la advertencia de un peligro inminente, la advertencia de la luz? No confíes en nadie cerca del escalón, martilleaba mi conciencia. Patricio estaba jugando allí. Jorge pasaba por allí. Me levanté tambaleándose, incapaz de decidir si gritar o huir. Lo primero que hice fue envolver el ratón y la estatuilla en una servilleta de papel que saqué de la cocina, y luego arrojé el paquete a la basura exterior, intentando borrar toda evidencia del horror. Pero la mancha oscura en la madera, cerca del tercer escalón, permaneció, un recordatorio repugnante. Mi investigación se convirtió en una carrera contra el tiempo y contra la creciente sospecha que sentía hacia mi propia familia. Empecé a observar a Jorge, mi esposo. El hombre con el que había compartido 20 años de mi vida parecía inmutable, preocupado por mi salud, pero nadao más demasiado normal. O quizás excepcionalmente bueno para ocultar algo. Comencé a buscar en el estudio de Jorge. Él guardaba documentos viejos de la casa en un archivador. Yo buscaba algo, cualquier cosa que lo conectara con el libro de mi suegra, o con el símbolo. Tardé 3 días en encontrar una oportunidad, mientras él estaba en el trabajo y los niños en la escuela. Abrí el archivador con las manos temblorosas. La mayoría eran facturas y escrituras, aburridos documentos legales. Pero al fondo de una carpeta marcada como propiedad, encontré un sobre de papel manila sin membrete. Dentro no había documentos. Había fotografías. Eran fotos antiguas, en blanco y negro, de la casa en los años 1940 o 50, basadas en la ropa de la gente. Las fotos mostraban reuniones, banquetes en el jardín, pero una en particular me detuvo. Era un grupo de hombres y mujeres posando frente a la escalera. Y allí, claramente visible, un hombre con bigote fino y gafas redondas, mi suegro, el padre de Jorge Ang, y junto a él, una mujer joven que no reconocí, pero que sostenía algo en sus manos, una estatuilla que, incluso en la baja calidad de la foto, parecía ser idéntica a la que encontré junto al sacrificio. El horror se profundizó. El ritual no había sido iniciado por mi suegra, sino que era una práctica anterior, posiblemente heredada o transmitida. El círculo familiar estaba involucrado. Si mi suegro estaba allí, y si mi suegra tenía el libro de rituales, la línea de sangre a la que se refería la advertencia no era solo la de mis hijos, sino la de los Rojas. La familia de Jorge envolvía el libro de mi suegra. El círculo del silencio. Busqué más sobre el propósito del ritual. La caligrafía era difícil de descifrar, pero logré entender la esencia. El ritual era para la protección de la herencia, para asegurar la prosperidad de la familia a través de la ofrenda a la entidad que habitaba en la oscuridad de la casa, una presencia antigua, ligada a la tierra, bajo los cimientos. El sacrificio aseguraba la calma, el silencio de la entidad, que de lo contrario reclamaría a los primogénitos varones al llegar a la edad de 10 años. Sentí un escalofrío helado que me recorrió.
Mi hijo Mayo R. Mateo tenía 9 años. Faltaba menos de un año para que cumpliera los 10. La advertencia de la luz no era solo sobre un peligro general, sino sobre el plazo inminente de un pacto familiar. Y para que el pacto funcionara, el símbolo debía ser reactivado y mantenido. ¿Era Jorge el continuador de este pacto ancestral? ¿Estaba sacrificando animales pequeños para mantener a raya a una entidad oscura y proteger a Mateo? Esto me destrozaba. ¿Podría el hombre que amo ser un guardián de horrores tan oscuros? No confiese en nadie cerca del escalón. Esa noche decidí poner una trampa. Sabía que quien había hecho la ofrenda la noche anterior tendría que regresar. Los rituales de silencio requerían un seguimiento constante. Fingí irme a dormir temprano, cerrando la puerta de la habitación. Pero en lugar de acostarme, me puse ropa oscura y me senté en el suelo del pasillo del segundo piso, cerca de la escalera, en la completa oscuridad. Esperé inmóvil, escuchando los ruidos de la casa, el crujir de la madera, el goteo de una llave mal cerrada. Después de la medianoche, cuando el silencio era tan denso que dolía, escuché un sonido. Era un roce sutil, un paso cauteloso en el pasillo. Contuve la respiración, la sombra se movió lentamente hacia la escalera. No era Jorge en la figura, era más pequeña y delgada. Era mi hija, Mayo R. Sofía, de 14 años. Llevaba en la mano una linterna pequeña, de esas que usan los dentistas. Se movía con una familiaridad inquietante, como si hubiera hecho esto cientos de veces. Yo estaba a punto de gritar su nombre, de preguntar qué estaba haciendo, cuando vi lo que llevaba en su otra mano en una pequeña bolsa de lona. Sofía se arrodilló junto al tercer escalón. Abrió la bolsa y sacó algo. Era otra estatuilla, idéntica a la que había arrojado a la basura, y un bulto pequeño que parecía moverse. Lo colocó con cuidado. Luego, usando un hisopo de algodón, comenzó a limpiar la mancha de sangre seca del escalón, no para borrarla, sino para recoger la esencia. Su rostro estaba pálido a la luz de la linterna y sus ojos reflejaban una concentración fanática. Vi cómo mi hija mi Sofía estaba perpetuando el ritual de la herencia, protegiendo a su hermano sin que yo lo supiera. Pero, ¿por qué ella? Ella era la primogénita. La advertencia decía que la entidad reclamaba a los primogénitos varones. Pero, ¿y si el ritual exigía que la primogénita fuera quien lo mantuviera activo? Me levanté rápidamente, impulsada por una furia maternal que disipó todo el miedo. Sofía se giró al escuchar mi respiración. Sus ojos se abrieron en un pánico absoluto. Mamá, no deberías estar despierta. No digas nada, por favor. Vi la desesperación en su rostro, la prueba de que el pacto le estaba consumiendo. En ese momento, desde la oscuridad de la planta baja, una voz grave y profunda resonó en la casa, una voz que no pertenecía a nadie que viviera allí. Era un susurro gutural, como el sonido de la tierra moviéndose. La ofrenda es insuficiente. El tiempo se acaba. Y justo detrás de Sofía, emergiendo de la sombra densa junto al tercer escalón, vi una forma, alta y delgada, con ojos que brillaban como carbones encendidos. El terror me paralizó más efectivamente que cualquier anestésico. La figura que se materializó en la oscuridad era una silueta negra y alargada, cuyo contorno parecía absorber la poca luz que emitía la linterna de Sofía. Sus ojos ardían, pero lo más aterrador no era su apariencia, sino su proximidad al tercer escalón y la forma en que mi hija, a pesar del miedo visible, no se movía, como si estuviera atada por una obligación invisible. Sofía soltó un grito ahogado. «Mamá, vete en la criatura». Se inclinó hacia ella. Su voz, el susurro gutural que había escuchado, parecía venir de las profundidades de la madera. El silencio se ha roto, el pacto se tambalea. Yo no pensé, solo reaccioné. Corrí escaleras abajo, ignorando el dolor punzante en mis costillas recién curadas, y me interpuse entre Sofía y la sombra. La criatura retrocedió ligeramente ante mi presencia, como si la energía de mi cuerpo, recién devuelto de la luz, fuera una molestia física. Supe entonces que mi experiencia cercana a la muerte me había dotado de algo que esa entidad temía, o al menos respetaba. La luz me había enviado de vuelta, y yo no iba a permitir que se llevaran a mi hija, ni a Mateo. «¿Qué eres?», grité, mi voz temblando, pero firme. La criatura rió,
un sonido seco y crujiente como el de hojas muertas. Soy la fundación de tu prosperidad, Ana María Rojas. Soy lo que tus suegros me prometieron. Soy el silencio. Y ahora que has regresado de donde no debías, la deuda debe ser pagada doblemente. Comprendí la complejidad del peligro. Mi regreso no solo había roto la paz que encontré, sino que había irritado a la entidad al interrumpir su ciclo. La advertencia de la luz, el peligro se acerca a tu línea de sangre, ahora tenía rostro y nombre. Sofía, que seguía arrodillada, me explicó entre sollozos y susurros: lo hago por Mateo. Mamá, desde que abuela murió, la entidad le habló. Le dijo que si no mantenía el círculo del silencio, Mateo moriría a los 10 años. Ella me obligó a jurar que lo haría. La abuela había muerto 10 años atrás, justo cuando Mateo tenía 0 años. El ciclo de terror se había perpetuado a través de mi hija, cargando la culpa del pacto familiar. En ese momento, las luces del pasillo se encendieron. Jorge, despertado por mi grito, apareció en pijama frotándose los ojos. ¿Qué pasa aquí? Sofía, ¿por qué estás en el suelo? Miró de mí a Sofía, y luego al espacio vacío donde la criatura estaba hacía un segundo. Solo había sombras comunes. La entidad había desaparecido, se había fundido de nuevo en la oscuridad de la casa. Vi la oportunidad de oro, mi única ventana, Jorge. Mira esto. Le señalé el tercer escalón, el lugar de la ofrenda. El rastro de sangre. Jorge se acercó y miró la madera, confundido. ¿Qué es esa mancha? ¿Aceite? Me di cuenta con horror que él no podía ver el rastro del sacrificio, solo yo. O la entidad había limpiado la escena en un instante, o mi visión de la maldad era una consecuencia directa de mí. Mi mente luchó por encontrar una explicación para Jorge que no me hiciera parecer demente. Es sangre, le dije. Es un animal muerto. Sofía estaba haciendo algo aquí. Sofía se levantó, su rostro era un espejo de culpa y terror a mentía y me caí, papá. Estaba buscando mi pulsera y me corté la mano. Jorge se calmó inmediatamente. Sofía, no me asustes así. Y tú, Ana María, por favor, vamos a la cama. Estás convaleciente. El miedo que yo había enfrentado era invisible para él, Anla. La advertencia resonó con fuerza. No confíes en lo que veas. Al volver, Jorge no solo no veía el peligro, sino que aceptaba la mentira de Sofía. ¿Estaba él protegiendo a Sofía? ¿O estaba ciego porque él mismo no quería ver el horror que sostenía su prosperidad? A la mañana siguiente, me llevé el libro de mi suegra y me encerré en el estudio. Necesitaba encontrar una manera de romper el pacto sin desatar la furia de la entidad sobre mis hijos. El libro mencionaba una contraofrenda, un ritual de anulación que se llevaba a cabo en un lugar de intersección, donde la línea de sangre y la tierra se encontraban. La clave era un objeto que había sido usado para iniciar el pacto. El texto decía que el objeto iniciador debía ser devuelto a la tierra en la noche más oscura del año, la víspera de Todos los Santos, el 31 de octubre. Faltaban solo 2 semanas. El objeto iniciador, ¿qué podía ser? Pensé en las fotos de mi suegro, en la estatuilla. Recordé que mi suegra había mencionado una vez un collar antiguo que su marido le había regalado, una pieza familiar que Jorge nunca había querido que vendiera. Era un medallón de oro viejo, con un grabado extraño. Busqué el medallón en la vieja caja de joyas de mi suegra. Estaba allí, pesado y frío. En el centro del medallón, grabada a mano, estaba la misma figura que encontré en el escalón y en el libro En el Círculo del Silencio. Este era el objeto, este era el ancla del pacto, pero la contraofrenda requería que el objeto fuera purificado en un lugar específico, el centro del patio, donde los cimientos de la casa eran más débiles. Y debía ser enterrado con la sangre del portador del pacto. Mi suegra había sido la última portadora. Ahora era Sofía. Me negué rotundamente a que mi hija se hiciera daño. Si el pacto exigía sangre del portador, yo lo haría. Yo había muerto y regresado. Mi sangre había sido tocada por la luz. Quizás eso era suficiente para anular la oscuridad. La noche del 31 de octubre estaba marcada en mi calendario. Esa tarde volví a preguntarle a Patricio sobre Tino. ¿Por qué ya no juegas junto a la escalera? Patricio me miró con una expresión de asombro. Chino, sí, Idu, Maumi, pero me dijo algo. Antes de irse, me dijo que te dijera que el tiempo de la casa terminó y que el círculo debe ser cerrado por la que regresó.
Sentí un escalofrío de confirmación. La entidad sabía de mi plan. Esa noche, el terror aumentó. Jorge, que había salido a una cena de trabajo, tardaba en regresar. Sofía y Mateo dormían. El silencio en la casa era opresivo, y la presencia, el silencio, se sentía más fuerte que nunca. Acechando, desde el hueco de la escalera me vestí de negro. Tomé una pequeña pala de jardinería y el medallón. Bajé las escaleras, evitando tocar el tercer escalón. Cuando llegué al patio trasero, la niebla era espesa, inusual para la Ciudad de México. El jardín estaba empapado y silencioso. Comencé a cavar en el centro del patio, donde mi suegra había notado que se encontraba el punto de encuentro de la tierra. La tierra era dura y negra. Estaba cavando frenéticamente, con el corazón en la garganta. Después de unos 15 minutos, la pala golpeó algo duro. No era una roca, sino algo hueco y metálico. Saqué la tierra con las manos. Era una caja de hierro fundido, antigua y cubierta de rumbre. Al abrir, la tapa crujió. Dentro había una carta vieja, dirigida a Jorge Empero. Justo debajo de la carta, encontré una fotografía, la misma fotografía que había visto en el estudio de Jorge. Mi suegro y la mujer desconocida. Pero esta vez la foto era a color, y tenía una nota escrita a mano en el reverso, con la letra de mi suegra. Decía, Ann, la verdadera portadora. Ella debe cerrar el círculo. Y el rostro de la mujer desconocida estaba marcado con un círculo rojo. La mujer de la foto no era Sofía, no era mi suegra, ni yo. Era la madre biológica de Jorge, la primera esposa de mi suegro, que se rumoreaba que había muerto en un accidente automovilístico en 1967. Pero el pacto no terminaba con la sangre de mis hijos, sino con la sangre de la línea primogénita de los Rojas. Y yo acababa de descubrir que Jorge no era el portador principal, sino que la verdadera portadora era alguien más. Y esa persona estaba a punto de regresar. El descubrimiento de la caja y la revelación en la fotografía destrozaron mis pocas certezas restantes. La mujer de la foto, la primera esposa de mi suegro, la madre biológica de Jorge Ann, se llamaba Elena Nell. Nombre resonó en mi mente como un golpe de gong. Elena Nell, la enfermera rubia del quirófano. La mujer cuya placa de identificación decía Elena. La que me había presionado el pecho, la que me había devuelto a la vida. No confíes en nadie cerca del escalón. Sentí un frío que no provenía de la noche de octubre, sino del abismo en Elena. Ella no había muerto en un accidente de coche, sino que se había convertido en la guardiana del pacto, la verdadera portadora, la que debía cerrar el círculo. Quizás porque su propia vida estaba irrevocablemente ligada a la entidad del silencio. Mi suegra, la segunda esposa, solo había actuado como un intermediario, una custodio del libro, hasta que la verdadera portadora pudiera retomar el ritual. Me levanté del foso en el patio, aferrando el medallón y la caja. Necesitaba enfrentarme a Jorge Ann. Tenía que saberlo. Tenía que ayudarme a romper este ciclo de horror. Corrí de vuelta a casa. Al entrar, el silencio era diferente. No el silencio de la noche, sino un silencio anticipatorio, denso y peligroso. Subí las escaleras rápidamente. Al llegar al pasillo, las puertas de las habitaciones de mis hijos estaban abiertas de par en par. Sofía y Mateo no estaban en sus camas. El pánico me hizo correr hacia la nuestra. La puerta estaba abierta. Jorge estaba allí, de pie en medio de la habitación, vestido, no con su pijama, sino con ropa de calle, como si acabara de llegar. Jorge, grité, debes escucharme. Sofía y Mateo no están, y es por Elena, por tu madre, el pacto de tu familia. Jorge no se movió. Su rostro, normalmente abierto y cariñoso, estaba inexpresivo, como una máscara de cera. Ana, ¿por qué estás en el jardín? Pensé que estarías durmiendo. Le mostré la caja de hierro fundido, el medallón con el símbolo. Le conté sobre el libro de su madre, sobre el círculo del silencio, sobre el sacrificio que Sofía había estado haciendo para proteger a Mateo. A Mateo le conté sobre mi muerte, sobre la luz y sobre la advertencia. Yo había regresado para romper esto. Jorge escuchó todo sin pestañear. Cuando terminé, me miró con una calma que me aterrorizó más que la sombra de la entidad. Ana, dijo lentamente, tu experiencia cercana a la muerte te ha dejado secuelas graves,
Estás alucinando. No hay pactos, no hay rituales. Tan solo estás enferma. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Su negación era demasiado plana, demasiado conveniente. Recordé la advertencia de la luz. No confíes en lo que veas al volver. No confíes en nadie cerca del escalón. ¿Jorge estaba ciego? ¿O era parte de ello? Grité. ¿Dónde están los niños, Jorge? Él se limitó a señalar la ventana. Obedecí, mirando hacia la oscuridad del patio trasero, donde acababa de cavar. Vimos las figuras de Sofía y Mateo, de pie, al borde del foso que yo había cavado. Estaban tomados de la mano, inmóviles, mirando hacia la casa. Y detrás de ellos, una figura alta y delgada se materializaba de la niebla. Era la criatura, el silencio, pero esta vez no estaba sola. A su lado estaba Elena, la mujer de la fotografía, vestida con un uniforme de enfermera, que, bajo la luz de la luna, parecía más bien una mortaja blanca. Su rostro era idéntico al que recordaba del quirófano, pero sus ojos, fijos en mí, brillaban con una malicia ancestral. Ella no había muerto en el 67, había sido la guardiana del pacto desde el principio, y la entidad la mantenía ligada a la casa y al ciclo de sacrificios. Había regresado al hospital, no para salvarme, sino para asegurarse de que si regresaba, lo hiciera con el peso de la deuda. La que regresó. Elena se acercó a mis hijos y les tocó los hombros. Ellos no se resistieron, sino que se hundieron en la tierra mojada del patio. Jorge sonrió, un gesto frío y ajeno. Ana, el silencio pide que la portadora termine el círculo. Elena, Lu, Jara. Ella es la verdadera madre de esta prosperidad. Y la deuda de la casa está a punto de expirar. Me di cuenta de la terrible verdad. Jorge no era el sacrificador, sino un producto del pacto, ciego a la verdad de su propia familia. Él creía en la historia del accidente. Él era la razón por la que Elena había regresado. Él la había llamado inconscientemente a través de su propia lealtad al legado familiar. Elena levantó la mano hacia la casa y emitió un susurro que no era gutural, sino melódico y terrible. Devuelve el ancla. Ana María, devuélveme el medallón, o el silencio tomará tu vida y la de los tuyos para siempre. Corrí hacia el pasillo y bajé corriendo las escaleras, el medallón y la caja apretados contra mi pecho. No iba a entregarles nada. En la sala de estar busqué un ahmao, algo que pudiera usar para defenderse, pero no había nada. La casa, mi hogar, era ahora mi prisión. Llegué a la puerta principal. Intenté girar la cerradura. Estaba bloqueada. Desde la ventana, pude ver a Elena acercándose a la casa. Con la sombra del silencio detrás miré hacia arriba. Jorge me observaba desde la habitación, su rostro triste pero decidido. Recordé el texto del libro Ancla contra ofrenda. El objeto iniciador debe ser purificado. La sangre del portador, no Sofía, no Elena, sino la mía, a la que regresó. Mi sangre, tocada por la luz, debía romper el ciclo. Tomé el medallón de oro frío y pesado. Cerré los ojos e hice un corte profundo en la palma de mi mano, con el borde de la caja de hierro oxidado. La sangre brotó, oscura y caliente. Chorrear la sangre sobre el medallón, cubriendo el símbolo del círculo del silencio. En ese instante la casa gimió. Se escuchó un crujido ensordecedor desde el hueco de la escalera. La pared de madera junto al tercer escalón se agrieta y se abrió, revelando un espacio oscuro y húmedo. Un alarido agudo resonó en el pasillo, no de la entidad, sino de Elena, la enfermera, que estaba a solo unos metros de la puerta principal. La entidad, el silencio, se disolvió en el aire como humo negro. El pacto se había roto, pero al hacerlo, la casa, la fundación de la prosperidad de los Rojas, se estaba desmoronando alrededor de mí. La grieta en la pared crecía, y la escalera comenzó a inclinarse hacia la derecha. La luz se había ido, y yo estaba sola en la oscuridad que había convocado. El crujido de la madera fue seguido por un estruendo sordo, y el sonido del yeso cayendo. El círculo se había cerrado, pero no con la paz que yo esperaba, sino con la violencia de una estructura que se rebelaba. Me arrodillé en el recibidor, sosteniendo el medallón ensangrentado, observando cómo la grieta se extendía por la pared, justo desde el punto del tercer escalón. La figura de Elena, la verdadera portadora, se derrumbó fuera, en el patio, emitiendo un sonido que era mitad grito,
mitad suspiro de liberación. Vi por la ventana como su cuerpo, envuelto en el uniforme de enfermera, se desvanecía en la niebla como si nunca hubiera sido más que una proyección espectral mantenida por el pacto. El silencio, la criatura, había desaparecido por completo. Pero la casa estaba viva y furiosa. La estructura se inclinó aún más, y una nube de polvo y escombros descendió del segundo piso. Grité los nombres de mis hijos, pero no hubo respuesta. En el patio, donde los había visto hacía un instante, no había nada, solo el foso que cavé ahora está lleno de agua turbia. Subí las escaleras, corriendo y esquivando los trozos de yeso. La escalera ahora crujía con cada paso, un sonido ominoso. Al llegar al segundo piso, la visión fue desgarradora. La habitación de los niños y la nuestra estaban intactas, pero vacías, no había señales de lucha, solo el desorden habitual. Fui a la habitación principal. Jorge seguía allí, de pie, donde lo había dejado. Pero ahora él no me miraba a mí. Estaba mirando el suelo. Me acerqué con cautela. Jorge, ¿dónde están los niños? ¿Qué has hecho? Él levantó la mano, indicando el suelo de madera, y fue entonces cuando vi el agujero. Una sección del suelo, justo al lado de la cama, se había abierto, revelando la oscuridad de los cimientos, la tierra húmeda que se extendía bajo la casa. Y allí, en el borde de la abertura, había una pequeña nota escrita a mano, doblada por la mitad. Jorge no dijo nada, solo me dio la nota. La abrí con manos temblorosas. La letra era infantil, la de Sofía mamá. Papá nos mintió. No nos está protegiendo. El pacto pide una ofrenda de sangre, pero también pide que el portador entre al silencio. Él nos dijo que el silencio no nos dejaría salir si no nos íbamos por la entrada. La entrada, el hueco que se había abierto en el suelo. El silencio no había tomado a mis hijos. Jorge los había llevado a Jian. ¿Pero por qué? Recordé las palabras de la entidad. La deuda debe ser pagada doblemente. La anulación del pacto requería que el portador principal pagara el precio. Me volví hacia Jorge, el terror transformado en una rabia helada. ¿Lo sabías? ¿Sabías lo que le pasaría a Sofía? Él asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas tardías. Sí, Anan, mi madre, me lo dijo en sueños, después de que tú regresaste. El silencio estaba furioso. Dijo que la ofrenda de los niños debía ser la definitiva, si no, la casa caería y la familia perecería. Usbache. Es la única manera de mantener la casa en pie en la casa. Él no estaba salvando a sus hijos, estaba salvando la prosperidad de la familia. El legado de la maldición, el edificio que albergaba el silencio. No confíes en nadie cerca del escalón. Jorge, en su ceguera, era la última pieza del pacto, dispuesto a sacrificar a sus propios hijos para asegurar la supervivencia de la maldición. Tomé el medallón, ahora pegajoso con mi propia sangre, y lo arrojé al agujero. Luego, sin pensarlo dos veces, me lancé al abismo oscuro. Caí sobre tierra fría y húmeda. El olor era a moho y a algo más, algo putrefacto y dulce, como el azúcar quemado. Estaba bajo la casa, en el verdadero dominio del silencio. No era un sótano, sino una cavidad excavada directamente en la tierra. La oscuridad era casi total, rota solo por una luz tenue que provenía de una linterna en el suelo. Alrededor de mí se extendían túneles angostos y claustrofóbicos. Escuché un llanto suave. Sofía corría hacia el sonido, arrastrándome por los túneles. Finalmente, llegué a una pequeña alcoba. Allí estaban Sofía y Mateo, acurrucados junto a una pared de ladrillos húmedos, temblando. Sofía me vio y corrió a mis brazos. Mamá, el papá nos dijo que teníamos que esperar aquí, que la abuela vendría por nosotros. La abuela, Elena, el vínculo familiar con el silencio era más profundo de lo que podía imaginar. Mientras los abrazaba, sentí que la tierra temblaba. El crujido de la casa se hizo más fuerte. El pacto estaba roto, y la casa iba a colapsar, llevando consigo la guarida del silencio. Teníamos que salir. Vi una abertura en la pared de ladrillos. Era pequeña, apenas lo suficientemente grande para que pasara un niño. Pero estaba allí. Vamos, les dije, tenemos que arrastrarnos. Sofía, tú primero. Mateo estaba rígido de miedo. Él no se movía. Lo levanté, pero al tocarlo, sentí algo. Su cuerpo estaba helado, anormalmente frío, y sus ojos no me miraban a mí.
sino a algo sobre mi hombro. Me giré lentamente. El túnel detrás de nosotros se había llenado de sombras. La criatura, el silencio, estaba allí, no en forma de humo, sino sólida, como una estatua de basalto, sus brazos largos extendidos, y detrás de ella, una figura conocida, Jorge. Jorge, envuelto en la oscuridad del túnel. Su rostro ahora reflejaba la desesperación de alguien que ha perdido su única protección. Me arrebataste todo, Hannah Han. Me arrebataste el silencio. Me arrebataste la casa. El silencio, la entidad, habló por última vez, su voz resonando en mi pecho. Regresaste con la luz en tu sangre, Ana María Rojas. Pero el pacto exige la vida de la que regresó para ser anulado permanentemente. Y antes de que pudiera moverme, Jorge se lanzó sobre mí, con un objeto metálico en la mano, un cuchillo de cocina que había tomado de la encimera. Su objetivo no era el silencio, era yo. El ataque de Jorge fue rápido y desesperado. El cuchillo de cocina brilló fugazmente en la penumbra del túnel. Me moví instintivamente, empujando a Mateo fuera de la trayectoria del ataque. El cuchillo me alcanzó, cortando mi brazo izquierdo justo por encima del codo. Sentí un dolor agudo, pero la adrenalina me impedía detenerse. La sangre nueva, caliente, se mezcló con la ya coagulada en mi mano. El silencio, la figura de basalto, observaba la escena con una quietud perturbadora. Parecía estar esperando, saboreando el caos. Sofía gritó, un sonido estridente que resonó en el estrecho túnel. Ella agarró a Mateo y comenzó a arrastrarse hacia la pequeña abertura en la pared en vete. Le grité, Jorge, en su rabia ciega por salvar el legado, no me soltó. Forcejeamos en el lodo y la tierra, el olor a humedad y podredumbre inundando mis pulmones. Él era más fuerte, impulsado por la histeria de la pérdida. Me apretó contra la pared de tierra. Mi Giju ha oído, si te vas, Ana, la casa se cae. No hay más prosperidad. Yo lo miré, mi esposo, el hombre que no podía ver el horror que lo rodeaba, solo la amenaza a su comodidad. Me preguntaste por qué debías volver. Ana, ahora lo sabes, para hacer el sacrificio final. En ese momento la grieta en la casa sobre nosotros emitió un crujido final y definitivo. Un gran trozo de escombro, posiblemente parte de la viga del tercer escalón, cayó directamente a través del agujero que hice, golpeando a Jorge en la espalda y aplastando contra la tierra en su agarre. Se aflojó. Escuché un sonido sordo y su cuerpo se desplomó, inerte. La entidad, el silencio, emitió un gruñido de frustración. El pacto se había roto de una manera que ni yo ni Jorge habíamos anticipado, no por el sacrificio de la portadora, sino por la autoanulación del guardián. Jorge había muerto intentando proteger la maldición, y esa muerte, la de un miembro de la línea de sangre, al lado de la grieta, parecía haber sido la ofrenda que la entidad no podía rechazar. Aproveché el momento de confusión de la criatura. Me arrastré, sangrando, hacia la abertura donde Sofía había desaparecido con Mateo. Antes de entrar, me detuve y miré a la criatura. El silencio, al ver que su ancla y su guardián se habían ido, comenzó a desvanecerse, pero esta vez con un lamento prolongado y agonizante que resonó en toda la cavidad subterránea. La criatura se disolvió en la oscuridad, dejando solo el olor a tierra vieja. Me deslicé por la abertura de ladrillos, arrastrándome por un túnel más estrecho que parecía ser una antigua tubería de desagüe. La luz tenue de la linterna de Sofía era mi único faro. La seguí hasta que emergimos a una alcantarilla lateral, fuera de la propiedad. Estábamos en una calle oscura, a unos 100 metros de la casa. Sofía, cubierta de lodo y lágrimas, me abrazó. Mateo estaba en shock, pero vivo. La casa detrás de nosotros emitió un último gemido estructural, y con un sonido de cristales rotos y madera astillada, la fachada principal se derrumbó sobre sí misma. La casa de la prosperidad de los Rojas, la casa de Osilencí, se había convertido en un montón de escombros. El pacto estaba destruido, física y espiritualmente. Llamamos a los servicios de emergencia desde un teléfono público. Les dije que un fallo estructural grave había provocado el derrumbe y que mi marido estaba dentro, atrapado en el colapso de la planta baja. Nunca mencioné el tercer escalón, el silencio o la experiencia de la luz. Sabía que nadie me creería. La investigación fue breve. Un edificio antiguo,
cimientos débiles, un evento sísmico menor, una tragedia accidental. El doctor Ramírez, el cirujano que me había devuelto la vida, vino al hospital a visitarme. Me miró con una expresión de piedad y profesionalismo. Ana María, lamento mucho lo de su esposo. Debe ser muy duro, después de su propia experiencia. Me dijo que mi recuperación era casi un milagro, y que él rezaba por mí. Le agradecí fríamente. Él no sabía que la mujer que él había salvado había regresado para romper un pacto ancestral y que su nombre, Elena, era el ancla de la maldición familiar. Nunca volví a mencionar a Elena. Nunca volví a hablar del círculo del silencio. Nos mudamos de la Ciudad de México a un pueblo pequeño en Oaxaca, lejos de la tierra que había albergado a la entidad. Compramos una casa pequeña, moderna, sin historia, sin sótanos, sin escaleras centrales. Mi vida se restableció, pero yo no era la misma. Ahora vivía con la certeza de lo que hay más allá y con el miedo constante de que el silencio pudiera encontrar una nueva fundación. Mis hijos se recuperaron lentamente, pero Sofía, la que había sido la portadora involuntaria, desarrolló una aversión patológica a las escaleras y a las casas antiguas. Mateo, el niño que debía ser sacrificado, nunca volvió a mencionar a Tino. El recuerdo más persistente es el rostro de Jorge, no el rostro de la rabia, sino el rostro de la ceguera. Él amaba la casa más que a su propia familia, y esa lealtad al legado fue lo que lo mató. Yo había roto el pacto, no con mi muerte, sino con mi vida renovada, y esa es la terrible carga que llevo. Si has escuchado esta historia hasta el final, como te prometí, tu percepción de la realidad habrá cambiado. Hay lugares, hay silencios, y hay lealtades oscuras que se extienden más allá de la comprensión humana. No busques la prosperidad en cimientos viejos, porque a veces lo que sostiene tu casa es una deuda que exige la sangre de tus hijos. Y si alguna vez te encuentras en el borde de la muerte y te ofrecen la paz, pregunta por qué te quieren de vuelta. La vida puede ser un castigo disfrazado de milagro. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación. Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.